Bien, en este video vamos a hablar un poco de los anticonvulsivantes. Van a aparecer en las descripciones de las drogas palabras como tónico, clónico, convulsión. Bueno, la diferencia entre convulsión y epilepsia, ¿no? Que es un estado alterado, ¿no? La conducción eléctrica. Fíjense acá en un electroencefalograma, que no es nuestro tema, pero tenerlo en cuenta en los métodos de diagnóstico. Uno de los neurotransmisores que vamos a repasar porque es importante para todo lo que vamos a describir es el glutamato, ¿no? Que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, se produce a partir de la glutamina, ¿no? A través de la enzima glutaminasa, y lo que va a suceder con el glutamato es que cuando se libera el espacio sináptico, su acción va a depender de los distintos receptores, ¿no? Los receptores glutamatérgicos. Cuando viene el impulso nervioso, se libera glutamato, el glutamato activa los receptores y su estímulo es excitatorio. Vamos a ver que una exageración de estímulos excitatorios puede producir lo que se llama excitotoxicidad de la neurona, justamente por una excitación anormal. En la composición química, fíjense acá, el grupo carboxilo y el grupo amino. Uno de los hechos que ocurren luego de ser liberado el espacio sináptico es o recaptación a través de su receptor, o también puede ser el astrocito, que es una de las células del sistema nervioso, que a través de la glutamina sintetasa puede nuevamente reciclarlo. Fíjense cómo nuevamente volvemos al ciclo de glutamato, ¿no? Recaptación o por reciclado a través del astrocito. Esto es un ciclo normal. Si hay un exceso, entonces en la neurona postsináptica va a haber una hiperestimulación. Receptores. Esto también es importante porque justamente algunos de estos fármacos actúan sobre receptores que son proteínas. Acá los llamamos inotrópicos porque son los canales iónicos transmembrana. Estos se abren o se cierran de acuerdo a los estímulos que reciben. Estos canales están regulados por un ligando y son selectivos para uno o más iones. Fíjense acá, por ejemplo, la acetilcolina. ACH es la abreviación de acetilcolina, ¿no? Que puede estimular al unirse a su receptor. El canal puede estar abierto o cerrado. Ya vemos, por ejemplo, cuando hablamos de sinapsis, hablamos de los canales de sodio, de los canales de potasio. Cuando en la parte terminal del axón, los canales de calcio. Estos receptores, por ejemplo, como que estamos describiendo acá, el de acetilcolina, bueno, tenemos el espacio extracelular, el dominio, ¿no? Que es toda esta parte, el dominio intracelular, que es toda esta parte. Este es el poro de entrada, el canal iónico del receptor. ¿Ven? Acá está el sitio de unión al neurotransmisor, en este caso la acetilcolina. Ahí está el canal iónico. ¿Ven? Canal iónico. Y acá hay aminoácidos cargados, aminoácidos cargados negativamente, que son los que determinan la selectividad del canal o de determinados iones, ¿no? No todos los iones usan los mismos canales. La acetilcolina es el neurotransmisor y los que van a entrar en este caso son los iones de sodio. Si entran los iones de sodio a esta célula, lo que van a hacer es que cambia la polaridad. Esta célula ahora en su interior va a ser positivo por una entrada masiva de sodio, por lo tanto se va a despolarizar. Ahí se transmitió el impulso nervioso. O sea que la entrada de sodio es despolarizante, estimula a la neurona, o incluso también la acetilcolina está en las terminales de las placas neuromusculares. Es la que estimula los músculos en la contracción. Cuando la acetilcolina se une a su receptor, estimula, bueno, los canales de calcio que están dentro de la célula muscular, y eso van a activar el complejo actina-miosina para la contracción muscular. Y los llamados metabróticos son otro tipo de receptores de membrana, pero no forman un canal iónico, sino que utilizan señales, ¿no?, de transducción mediante los segundos mensajeros químicos. Por ejemplo, si llega el neurotransmisor, se une al receptor y estos son los segundos mensajeros químicos que desencadenan distintas respuestas.
Algunos de estos receptores metabróticos son justamente de glutamato, los receptores muscarínicos aceticolina, que se han nombrado mucho en los efectos secundarios, por ejemplo, que producen los antipsicóticos, los de primera generación, los receptores GABA B y la mayoría de los receptores de serotonina, que, que es también muy nombrada, ¿no?, en todo lo que es tratamiento antidepresivo, los receptores de norepinefrina, epinefrina, histamina, dopamina, neuropéptidos y endocannabinoides, ¿no?, la dopamina muy nombrada en la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos dos tipos de receptores: inotrópicos, en que permiten la entrada de distintos iones, zinc, magnesio, sodio, calcio, y los metabróticos, que por ejemplo acá en la unión del glutamato desencadenan una respuesta secundaria por segundos mensajeros. Estos nombres son tres tipos de receptores inotrópicos. Van a ver que en los fármacos aparecen, dice activa receptores o inhibe receptores de este tipo. Fíjense que nuevamente acá hice como un pequeño cuadro comparativo entre los dos. Los inotrópicos permiten la entrada de iones, por ejemplo calcio, sodio. Fíjense el NMDA que está acá, fundamental en la memoria y plasticidad neuronal, permite el ingreso de mucho calcio y necesita, ahí ven, magnesio como coadyuvante. Calcio y magnesio están relacionados en la entrada. La excitotoxicidad que había nombrado anteriormente se presenta en lesiones como la ACV o traumas que llevan el aumento del tono excitatorio, convulsiones. Ahí se libera mucho más glutamato y el glutamato se une más a los receptores y el estímulo excitatorio es exagerado. Fíjense AMPA, que es responsable del potencial excitatorio rápido. Fíjense que permite el ingreso de sodio y participa generalmente junto con este, ¿no? Estos dos actúan juntos. Y este es el similar a AMPA pero menos frecuente. Ahí tenemos sodio, calcio, potasio. Y los metabróticos siempre están acoplados a proteína G, son más lentos de activar. Por ejemplo, el grupo 1 activador de fosfolipasa C como segundo mensajero. Los del grupo 2 disminuyen la liberación de glutamato. El grupo 3 también es inhibitorio. Y su función principal es la de regular la actividad del glutamato, ¿no? Porque el glutamato, como es excitatorio, alguien lo tiene que regular para que el estímulo no sea exagerado. Y bueno, acá están los tipos de receptores que acabamos de describir. Y esto lo puse como algo muy importante. Una entrada masiva de calcio puede generar la muerte neuronal, generando deterioro neurológico, y el riesgo se va incrementando a medida que una persona va teniendo sucesivas convulsiones, a repetición o epilepsia refractaria. A repeticiones porque va teniendo muchas en el tiempo, y epilepsia refractaria es aquella que no responde a los tratamientos farmacológicos. Bien, las convulsiones entonces son manifestaciones clínicas, o sea, se ve externamente, de una descarga eléctrica normal. O sea, vemos externamente los signos clínicos y lo que está sucediendo es una descarga eléctrica normal. Excesiva, ya lo veníamos intuyendo cuando estábamos hablando del exceso de glutamato, por ejemplo. Ahora vamos a agregar otro neurotransmisor más. Y sincrónica en el cerebro. Ahora, un dato importante, que no todas las convulsiones son epilepsias. Es un dato importante, después vamos a definir la diferencia. Entonces, una convulsión es producto de dos alternativas: o aumenta el tono excitatorio, se aumenta el glutamato, que se une a su receptor inotrópico NMDA. Entonces, al aumentar el glutamato, aumenta el tono excitatorio. O lo otro es el control. El GABA es el que hace el control, que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Si disminuye el GABA, no hay forma de frenar la acción del glutamato. Este cuadro general que está acá, este diagrama, está muy interesante tenerlo a mano a medida que se van estudiando los fármacos, porque hay muchos fármacos acá y su mecanismo de acción. Entonces van a ver que determinado fármaco inhibe tales canales. Por ejemplo, acá ven carbamazepina, fenitoína, valproato, inhibe canales de sodio. Entonces, cuando estamos leyendo el fármaco, es interesante tener a mano este diagrama. Por ejemplo, las benzodiazepina, el fenobarbital, que son inhibitorios. Ven, por ejemplo, acá el topiramato y su acción sobre los canales de sodio AMPA y K.
Acá estamos viendo justamente la terminal glutámica, ¿no? La liberación de ácido de glutamato, perdón. Y acá tenemos el GABA. Acuérdense que el GABA es inhibitorio y el glutamato es excitatorio. Estos fármacos actúan fundamentalmente sobre los canales o, podría decir más que nada, porque en realidad algunos tienen más de un mecanismo de transmisión o pueden actuar sobre los neurotransmisores, glutamato excitatorio, GABA inhibitorio. Tipo de convulsiones pueden ser focales o generalizadas. Focales en un hemisferio, que son sin alteración de la conciencia o con alteración de la conciencia. Y las generalizadas, acá aparecen algunas de las palabras que están dentro de las indicaciones de los fármacos, ¿no? Van a ver que algunos fármacos dice útil para tratar convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Tónico-rigidez, clónicas son sacudidas, con pérdida de conciencia y síntomas post-ictales, con confusión. Acá la persona luego de la convulsión no sabe bien lo que le pasó, está muy confundida y bueno, no hay que relajarla para que nuevamente vuelva al estado de conciencia normal y explicarle lo que le sucedió. Ausencias, ahí vamos a ver que hay fármacos específicos para las crisis de ausencia, frecuentes en niños, ¿no? De 5 a 15 segundos, o que aparezcan solo mioclonías, que son sacudidas de grupos musculares, o tónicas, rigidez sostenida, atónicas, con caídas bruscas, pérdida del tono postural. Esas son distintas presentaciones que pueden aparecer en las convulsiones. Y las convulsiones, entonces acá lo que vemos es lo que pasa en una generalizada, cómo están involucrados los dos hemisferios. Y en una focal hay una crisis en la transmisión, pero en un hemisferio. Esa es la diferencia. Un dato sobre la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que la epilepsia es un trastorno crónico no transmisible del cerebro que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo. Y se caracteriza por la predisposición crónica a generar crisis epiléptica o convulsiones de forma provocada. Ven, por ejemplo, que es uno de los trastornos neurológicos más comunes y 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento adecuado. Y si no lo abandonan, eso es importante también, ¿no? Son tratamientos de largo plazo, luego muchas veces se disminuyen las dosis para ver qué sucede, pero no hay que reconcientizar de que no se puede abandonar. A veces algunos lo abandonan por un cierto tiempo y reaparecen los focos convulsivos. Fíjense las causas, ¿no? Que es multicausal la epilepsia, porque pueden ser enfermedades congénitas, anomalías genéticas, lesiones cerebrales, como traumatismo craneal, accidentes cerebrovasculares, infecciones cerebrales, la meningitis, por ejemplo, como causa secundaria. Sabemos que no es contagiosa y en algunas personas no se puede identificar ninguna causa. Esto es cuando se han hecho todos los estudios, ¿no? Todos los estudios dan negativo, pero la persona sigue teniendo convulsiones. Entonces, esto es lo que comúnmente se dice como enfermedad idiopática, es decir, que se sabe que la tiene, pero no sabemos cuál es la causa, qué es lo que desencadena la crisis. Entonces, acá tenemos la definición que les decía al principio, ¿no? Que hay que separar lo que es la epilepsia y lo que es solamente una convulsión. Ven, mayor de dos crisis convulsivas separadas de 24 horas o una crisis con alto riesgo de recurrencia. Eso es la epilepsia. Diferencia de estatus epiléptico son las crisis que deben durar más de 5 minutos. Estatus epilépticos, entonces, duran más de 5 minutos. La convulsión es un evento aislado, motor aislado. No siempre alguien que tuvo una convulsión es epiléptico. Hay que tener en cuenta que las convulsiones pueden ser originadas por infecciones, como les dije antes, las meningitis, tumores cerebrales, edema cerebral, un traumatismo cerebral, también una hipertermia muy elevada.